Dios te dice hoy, suelta y confía. Todo llega en su debido tiempo. Palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido que te estás cansando de esperar por algo que parece haber sido prometido, pero que nunca se cumple? Como si tu alma gritara en el silencio de noches demasiado largas, mientras tu fe intenta resistir el peso de la duda. Quizás hoy te has despertado sintiendo ese vacío que insiste en repetirse, ese sentimiento de estar al margen del tiempo correcto, como si todo en tu vida estuviera atrasado. Hay momentos en que parece imposible soltar el control y simplemente confiar, porque ¿cómo confiar cuando todo a tu alrededor grita incertidumbre? Cuando los días pasan y lo que tanto pides a Dios aún no ha llegado. Pero, ¿y si te dijera que esa espera no es silencio, es construcción? Que hay un tiempo determinado para cada promesa y que lo que parece retraso puede ser en realidad preparación. Hay un misterio que pocos conocen, una verdad espiritual escondida entre los versos de la palabra que hoy, en este video, será revelada a ti. Este mensaje no llegó a ti por casualidad, ha sido atraído aquí por algo más grande, por alguien que conoce tu corazón como nadie. Todo llega en el momento adecuado, pero hay una clave que abre la paz incluso antes de que la promesa se cumpla. Una clave que Jesús dejó y que pocos comprendieron. Hoy descubrirás esta verdad, una verdad capaz de liberar tu mente de la ansiedad, tu corazón del miedo y tu alma de la angustia de esperar. Entonces, respira profundo. Silencia por un instante todo lo que te distrae y abre tu corazón a lo que Dios está a punto de revelar. Porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar completamente la forma en que vives esta espera. Respira profundo y abre tu corazón a este mensaje, porque lo que está a punto de ser revelado puede tocar exactamente el punto más sensible de tu alma. Prepárate, porque Dios puede hablar directamente contigo hoy. No estás aquí por casualidad. Esta no es solo otra palabra, otro video o cualquier momento. Jesús te trajo aquí con un propósito. Hay algo que el cielo quiere liberar sobre tu vida. Algo que lleva sanidad, dirección y descanso para este tiempo de espera que tanto ha lastimado tu corazón. Cada segundo que permaneces escuchando no es pérdida de tiempo. Es inversión eterna. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo ahora, y necesitas escucharlo antes de salir de este video. Si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a confiar de verdad y soltar el control que solo te desgasta, dale me gusta a este video ahora como un acto de fe. Me gusta es una forma de evangelizar, es decirle al cielo, esta palabra necesita alcanzar más corazones heridos como el mío. Ahora escribe en los comentarios una declaración de fe que grite contra toda ansiedad. Elijo confiar en Dios, aún sin entender. Declara esto como quien rompe cadenas invisibles, como quien transforma el dolor en semilla de fe. Porque a veces el cielo se mueve cuando declaras públicamente lo que tu alma aún está aprendiendo a creer. Declara como una oración pública. Si sientes que este tipo de palabra es exactamente lo que necesitas escuchar en momentos como este, entonces inscríbete ahora en el canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad de fe, sanidad, restauración y promesas que se cumplen en el tiempo correcto de Dios. Aquí encuentras dirección para continuar, incluso cuando todo dentro de ti pide rendirse. Lo que escucharás en los próximos minutos puede cambiar todo lo que creías sobre esperar. Y si sientes que has cargado este peso por demasiado tiempo, entonces sigue adelante, porque lo que viene ahora puede ser lo que tu alma clamaba en silencio desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más oras, más el tiempo parece reírse de tu fe? Como si cada nuevo día fuera un recordatorio de que aquello que Dios prometió aún no ha llegado y tal vez nunca llegue.
Hay momentos en que el alma entra en guerra con la propia esperanza. Queremos creer, pero el silencio prolongado hiere como una ausencia, y cuando el futuro parece cada vez más distante, el dolor de la espera se transforma en miedo. Miedo de estar solo, de estar equivocado, de haber creído en algo que nunca fue real. Es en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento donde muchos desisten. Pero hay un secreto espiritual escondido en ese intervalo, y es sobre eso que el cielo quiere hablarte hoy. Imagina a un hombre con cabellos blancos, manos marcadas por el tiempo, ojos cansados que aún insisten en mirar hacia el cielo todas las noches. Él lleva una promesa en el pecho desde hace décadas, una palabra dicha por el mismo Dios, pero los años pasan y nada cambia. Ese hombre es Abraham. ¿Y la promesa? Un hijo. No solo un hijo biológico, sino el inicio de una nación incontable como las estrellas. Sin embargo, la realidad gritaba lo opuesto. Abraham y Sara ya estaban viejos. Biológicamente era imposible. Humanamente, improbable. Espiritualmente, parecía que Dios había guardado silencio. ¿Puedes sentir el peso de eso? La carga de esperar por algo que, a ojos humanos, ya debería haber sucedido. Tal vez estés viviendo una promesa que tampoco ha llegado, y cuanto más pasa el tiempo, más la duda parece crecer. Pero escucha con el corazón abierto. Esperar no significa que Dios se ha olvidado de ti. Significa que Él está preparando el escenario correcto para aquello que es eterno. El libro de Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Dios es especialista en tiempos exactos. Lo que para nosotros parece retraso, para Él es precisión. Él no llega antes ni después. Él llega cuando todo está listo para recibir lo que viene de lo alto. Cuando entregas el control, Él actúa. Cuando sueltas, Él mueve. Pero volvamos a aquella tienda silenciosa en el desierto. Sara, incrédula, se rió de la promesa. Abraham, aunque creyó, también titubeó. Eran humanos como tú, y aún así Dios los honró. Cuando Isaac finalmente nació, la risa que antes era de incredulidad se transformó en alegría, porque el tiempo de Dios nunca falla, y cuando llega, transforma el luto en fiesta, el desierto en jardín, el miedo en confianza. Ahora, mira tú, vida. ¿Cuántas veces pensaste en desistir por no ver resultados? ¿Cuántas veces comparaste tu camino con el de los demás y te sentiste rezagado? Pero, ¿y si te dijera que lo que llamas retraso es en realidad una invitación a confiar? Una oportunidad para sumergirte más profundo en su presencia y descubrir que la paz no llega cuando se cumple la promesa, sino cuando el corazón descansa. Jesús nunca prometió atajos, prometió presencia, prometió gracia suficiente para cada día y fuerza renovada para cada mañana. Confiar en Dios en medio de la espera es uno de los mayores actos de fe que alguien puede vivir. Porque es allí, sin garantías, sin respuestas, donde tu alma declara, aún sin ver, sigo creyendo. Y tal vez eso es exactamente lo que Dios espera de ti hoy. No que entiendas el tiempo, sino que confíes en el autor del tiempo. No que tengas todo bajo control, sino que le entregues a Él lo poco que aún te queda. Porque cuando sueltas, Él sostiene. Cuando confías, Él construye. Ya has cargado con esa ansiedad demasiado tiempo. Has intentado forzar el tiempo con tus propias manos y te has dado cuenta de que eso solo genera frustración. Ahora es el momento de soltar. Es hora de confiar en que todo, absolutamente todo, llega en el momento perfecto, cuando viene de las manos de Dios. Cierra los ojos e imagina. ¿Cómo sería tu vida si hoy decidieras confiar de verdad? No de forma religiosa, sino profunda, genuina, como alguien que suelta el miedo y elige la fe. Porque la fe no es ausencia de duda. La fe es insistir incluso cuando las respuestas no llegan. La fe es decir sí a Dios
incluso cuando todo el mundo grita no. Si esta palabra arde en tu corazón, escribe ahora en los comentarios: yo elijo confiar en el tiempo de Dios, aunque no entienda. Escribe con valentía, como un acto de liberación, como quien tira el reloj de la ansiedad y abraza el tiempo eterno de la promesa. Pero hay algo que nadie percibe sobre las consecuencias de intentar apresurar la promesa con las propias manos. Y cuando entiendas esto, todo tendrá sentido. Lo que vas a escuchar ahora puede ser la raíz de tu cansancio y también el comienzo de tu sanación. Esperar ya es difícil, pero esperar después de haber sido frustrado es casi insoportable. Cuando el alma ya ha sangrado por causa de una esperanza rota, cualquier nuevo silencio parece una señal de abandono. Intentas confiar, pero tu historia anterior te recuerda que la última vez dolió demasiado. Y entonces la ansiedad se disfraza de prudencia, el miedo se viste de razón y sin darte cuenta comienzas a actuar por impulso, intentando hacer con tus propias manos lo que antes esperabas que Dios hiciera por ti. Este es el escenario de una fe herida, una fe que aún cree, pero que está tan lastimada por las decepciones que prefiere anticiparse al cielo que arriesgarse a esperar y no ver. Fue exactamente esto lo que pasó con Sara. Ella ya había escuchado la promesa, sabía de la palabra. Ella y Abraham habían recibido directamente de Dios la certeza de que tendrían un hijo. Pero el tiempo pasó y nada ocurrió. El cuerpo de Sara envejecía. La esperanza se marchitaba como las flores de un jardín descuidado. La promesa permanecía, pero la paciencia no. Y entonces decidió ayudar a Dios. Decidió tomar el control de un plan que solo el cielo podría cumplir. Llamó a Agar, su sierva, y la entregó a Abraham. La idea era simple: si no podía dar un hijo, tal vez su sierva pudiera. Y así de la carne nació Ismael. Pero junto con él nació el conflicto, la comparación, la culpa. Lo que parecía solución se convirtió en dolor, porque cada vez que intentamos apresurar lo que solo Dios puede hacer, creamos consecuencias que nos lastiman. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Has tratado de forzar algo para no sentir más el vacío? ¿Has tomado decisiones apresuradas para no enfrentar la soledad de la espera? Tal vez has entrado en relaciones equivocadas, has aceptado puertas que no eran tuyas o has intentado crear atajos para evitar el enfrentamiento con el tiempo. Pero existe una verdad espiritual que necesita ser dicha con amor. La ansiedad nace cuando intentamos ser Dios. Y cuando intentamos ser Dios, dejamos de confiar en Él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Este versículo es como un espejo para quien intenta controlar lo que nunca debería estar bajo su dominio. Es un recordatorio de que el camino de la paz comienza donde termina nuestro entendimiento. Y confiar con todo el corazón es exactamente eso. Renunciar a la lógica, al miedo, al pasado y entregar al Señor incluso los pedazos rotos de la fe. Sara no era mala, era humana. Cargaba en sí el trauma de años de esterilidad y en el fondo solo quería ver aquello que Dios había prometido. Pero al no soportar más el silencio, actuó antes de tiempo y cosechó dolores que podrían haber sido evitados. Esta historia no es una lección de juicio, sino de empatía, porque quien nunca ha intentado resolver la espera con sus propias manos, que lance la primera piedra. Ahora piensa en ti. ¿Acaso tu ansiedad no está naciendo exactamente de ese mismo lugar? Del dolor de haber confiado y no haber visto. Del miedo de esperar de nuevo y decepcionarte una vez más. Pero, ¿y si el dolor de la espera no es tan grande como el dolor de construir fuera del tiempo de Dios? Esta es una pregunta que necesita resonar en tu alma. La buena noticia es que, aún así, Dios no se rindió con Sara.
no anuló la promesa, no rechazó su debilidad. Por el contrario, Él la visitó, la sanó y cumplió lo que dijo. Isaac nació. El hijo de la promesa llegó, no por las estrategias humanas, sino por la fidelidad divina. Esto muestra que el cielo no depende de tu fuerza para realizar lo que ya fue decretado. Pero Él te llama hoy a una elección: soltar el control y confiar. Confiar incluso después de la decepción. Confiar incluso cuando la herida aún duele. Confiar incluso cuando tu mente dice, no se puede más. Porque confiar, en este contexto, es un acto de guerra espiritual. Es mirar al cielo y decir, Señor, no entiendo, pero espero en ti. Y es en esta espera que Él transforma la ansiedad en sanación, la angustia en dirección y la decepción en un nuevo comienzo. ¿Acaso no estás tratando de hacer florecer una promesa que solo Dios puede regar? ¿Acaso tu lucha no es contra el tiempo, sino contra tu propia dificultad de descansar en Él? Cierra los ojos ahora por algunos segundos. Respira profundo. Siente esa presencia que te llama no para hacer más, sino para descansar más. Imagina a Jesús mirándote a los ojos y diciendo, no necesitas ser fuerte todo el tiempo, solo necesitas confiar en mí. Si este mensaje te confrontó y trajo claridad, declara con fe ahora en los comentarios. Elijo esperar sin intentar controlar. Escribe como quien deja ir la culpa, la ansiedad y el miedo. Escribe como quien coloca a los pies de la cruz el peso de todas las veces que intentó forzar la promesa por su cuenta. Deja que esta declaración sea el inicio de tu liberación interior. Tus palabras pueden ser un testimonio vivo para otros que están pasando exactamente por la misma lucha. Sé un instrumento de esperanza, pero hay algo que casi nadie percibe sobre el sentimiento de abandono durante la espera, algo que ocurre dentro del alma cuando la respuesta no llega y el tiempo parece detenerse. Y cuando descubras esto, puede ser el comienzo de una transformación profunda. Lo que viene ahora revelará un secreto que pocos ven en medio de la prisión emocional de la espera, y esta revelación puede ser exactamente lo que tanto buscabas. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras olvidado en un lugar donde nadie te ve? Como si el mundo siguiera su curso, las bendiciones cayeran sobre otros y tú estuvieras atrapado en una sala oscura de la vida donde ni tu voz ecoa más. Hay dolores que no se gritan, solo silencian el alma, y el más cruel de ellos es la sensación de estar esperando solo, como si Dios estuviera demasiado ocupado para recordar lo que prometió para ti. Ese sentimiento de abandono en la espera es más común de lo que se imagina, y es justamente en ese dolor que muchos pierden la esperanza. Pero hay algo oculto en ese silencio, y el cielo quiere revelar esta verdad hoy a tu corazón. José conocía bien ese sentimiento. No era solo alguien que creía en sueños, los llevaba como parte de su destino. Desde joven, José tenía visiones del futuro que Dios había preparado, pero entre el sueño y el cumplimiento, lo que enfrentó fue una larga travesía marcada por injusticias, traiciones y abandono. Vendido por sus hermanos, olvidado por los hombres, calumniado, preso, olvidado nuevamente. Cada etapa parecía una contradicción a lo que el cielo había mostrado. ¿Cómo puede alguien que fue elegido por Dios acabar dentro de una prisión sin culpa? Y tal vez eso sea exactamente lo que te estás preguntando ahora. ¿Cómo puede alguien que ora, que ayuna, que cree, pasar por días tan oscuros? ¿Dónde está Dios cuando todo parece parado? La respuesta está en la jornada de José, porque la prisión no era un castigo, era un prepago, un silencio estratégico del cielo para formar dentro de él la madurez que el trono exigiría. La Biblia dice, en Génesis 39:21, el Señor estaba con José y le mostraba su amor. Sí, incluso en la fría celda, incluso cuando todos lo habían olvidado, el Señor estaba con él. Y si estaba con él, también está contigo.
Lo que necesitas entender es que el abandono que sientes no es la realidad espiritual. Dios no te ha olvidado. Dios no ignoró tu dolor. Él está contigo, silenciosamente, fielmente, poderosamente, preparándote para el momento exacto en que todo lo que Él prometió se cumplirá. El cielo no trabaja bajo tu calendario. Él actúa en la plenitud del tiempo. José pasó años en prisión por un error que no cometió. Y cuando parecía que la puerta de la promesa se había cerrado definitivamente, el faraón soñó. En una sola noche, todo cambió. El hombre que durmió olvidado en la prisión despertó llamado al palacio. Lo que parecía abandonado fue exaltado ante toda una nación. Y si estás a una noche de distancia de lo que Dios va a hacer, y si todo lo que hoy parece detenido es el escenario donde Dios está cosiendo silenciosamente el giro que nunca esperabas. No confundas la ausencia de movimiento con ausencia de propósito. No confundas el silencio de Dios con indiferencia. A veces la espera es larga para que la revelación sea grande. Lo que Dios estaba preparando en José no era un alivio temporal, era un destino eterno, y tú tampoco has sido llamado a vivir una historia común. Por eso, los procesos son más profundos, las esperas más intensas y la preparación más prolongada. No has sido olvidado, has sido separado. Ahora mira tu vida con otros ojos. ¿Acaso no estás interpretando mal el lugar donde estás? ¿Acaso la prisión emocional que vives hoy no es, de hecho, el suelo fértil donde Dios está forjando a la persona que llevará el peso de la promesa sin perderse en el camino? Cierra los ojos por un momento. Imagina a Jesús entrando en esa prisión donde se encuentra tu alma. Él no te juzga por estar cansado. Él no te reprende por haber pensado en rendirte. Él solo te dice, yo estoy aquí. Nunca me fui. Si esta palabra habló profundamente a tu alma, escribe ahora mismo en los comentarios, aunque no vea salida, confío en que Dios está conmigo. Declara como quien rompe las cadenas del alma, como quien le dice al infierno que la fe sigue viva incluso cuando los ojos no ven nada. Declara con audacia, como un grito de fe en medio del silencio. Y si conoces a alguien que también está viviendo esa prisión emocional, comparte este video con ella ahora. Puede ser exactamente esta palabra la que libere a alguien de la angustia silenciosa de sentirse abandonado. Puede ser la respuesta a la oración que otra persona hizo. Tu gesto simple puede salvar un alma del desespero. Dios está hablando contigo a través de este mensaje. Y si Él está hablando, es porque algo está a punto de cambiar. José no sabía que aquella noche en la prisión sería la última. Tú tampoco sabes lo que el mañana reserva, pero confía. Cuando Dios quiera, todo cambia en un instante. Pero, ¿y si te dijera que hay un tipo de desierto aún más doloroso que la prisión? Un lugar donde no hay muros ni cadenas, pero el alma aún grita por dirección. Y este tipo de espera, pocos comprenden. Lo que estás a punto de escuchar puede liberar tu mente de una angustia que tal vez ni siquiera sabías que llevabas. Prepara tu corazón. La revelación que viene ahora puede ser exactamente lo que siempre buscaste, pero nunca supiste cómo expresar. A veces, la espera no es lo que más duele. Lo que realmente hiere es no saber hacia dónde va todo esto. Es despertarse día tras día con un nudo en la garganta y el pensamiento, ¿hasta cuándo caminaré sin dirección? Ores, intentas confiar, repites que todo tiene su tiempo, pero por dentro el alma grita pidiendo una señal, una respuesta, un camino claro. La incertidumbre es uno de los desiertos más crueles que alguien puede cruzar. Y cuando se prolonga, todo a su alrededor parece perder el sentido. La fe vacila, el cansancio crece y la confianza se desmorona en las pequeñas dudas cotidianas. Y es precisamente en este paisaje seco y sin respuestas que muchos desisten. Pero, ¿y si este desierto es justo el camino de la promesa? El pueblo de Israel sabía lo que era vivir esto.
Después de años clamando por liberación en Egipto, finalmente fueron libres. Dios los sacó de la esclavitud con mano fuerte, abrió el mar, destruyó los ejércitos enemigos y los condujo hacia la tierra prometida. Pero entre la promesa y el destino había un desierto, un espacio donde no había garantías visibles, donde cada paso parecía incierto y cada decisión exigía confianza total en un Dios invisible. Cruzar el desierto significaba no tener control, no saber qué vendría al día siguiente, depender diariamente de una nube para saber cuándo caminar y de una columna de fuego para saber cuándo parar. Era vivir sin mapa, solo con la certeza de que alguien estaba guiando el camino, incluso cuando los ojos no veían nada más que arena y silencio. Y es ahí donde entra la promesa de Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Dios no prometió un camino fácil, prometió estar adelante, prometió enderezar lo que está torcido. Y cuando caminas sin ver, sin entender, sin sentir, es precisamente ahí donde esta promesa se vuelve más viva, porque no se trata de saber a dónde vas, sino en quién estás confiando para llegar allí. Tal vez hoy estés exactamente en este lugar, el desierto emocional de la incertidumbre. Sientes que saliste de donde no querías estar, pero aún no has llegado a donde crees que deberías. Y mientras tanto, el tiempo pasa, la mente se llena de preguntas y el corazón se agota tratando de encontrar sentido en todo. Pero, ¿y si la incertidumbre es el espacio donde la fe madura? ¿Y si el desierto es el lugar donde Dios está arrancando de tu alma la necesidad de control y te está enseñando lo que significa seguir de verdad? El pueblo de Israel murmulló. Querían atajos, respuestas rápidas, señales visibles. Y muchas veces somos iguales. Creemos que confiar en Dios es tener todas las piezas del rompecabezas, pero confiar de verdad es seguir con fe incluso cuando solo tenemos la próxima pieza en la mano. ¿Puedes imaginar lo que Dios puede estar enderezando ahora mismo en lo invisible de tu historia? Caminos que hoy parecen bloqueados, pero que Él ya está preparando. Puertas que aún no se han abierto, pero que ya tienen hora marcada para escancarar. Lazos que Él está deshaciendo en silencio, para que nada te impida llegar donde solo Él puede llevarte. Él va adelante, y si Él va adelante, no hay error que deshaga el plan, ni desvío que retrase la promesa. Respira profundo y permítete confiar en esto. No estás perdido, estás siendo conducido. Tu historia no salió del guión. Está en las manos de quien ve el fin desde el principio. Y aunque el viaje sea largo, sepamos, Él sigue siendo Dios del camino, Dios del proceso, Dios del tiempo adecuado. Si este mensaje te está confrontando en medio de tu confusión, escribe ahora en los comentarios. Aún sin entender, confío en quien va delante de mí. Escribe como quien entrega el miedo, como quien renuncia a controlar todo, como quien asume que necesita ser guiado por alguien mayor. Esta es tu oración hoy. Este es tu clamor, ser conducido por Dios, aún sin saber hacia dónde. Ya has probado tantas rutas, ya has consultado personas, buscado consejos, pero en el fondo, solo el cielo puede enderezar los caminos que la vida torció. Y eso es lo que Él promete. Yo iré delante de ti. Pero esta promesa solo se activa cuando sueltas el volante de la ansiedad y entregas la dirección al Espíritu. Y lo que vas a escuchar a continuación puede ser exactamente lo que te falta para dejar este desierto de incertidumbres. Porque existe una trampa espiritual sutil en la que muchas personas caen cuando la voluntad de desistir comienza a parecer razonable. Y esa trampa puede estar impidiéndote ver el próximo paso. Estás a punto de descubrir qué hay detrás de la voluntad de desistir y por qué ese sentimiento, de hecho, puede ser una invitación a algo mucho más grande. Prepárate. Lo que viene ahora puede ser el cambio que tu alma ha estado esperando durante años. A veces,
El mayor grito del alma es silencioso. Nadie escucha, nadie se da cuenta, porque no sale de la boca, sale de la mirada vacía, del cuerpo cansado, del suspiro atrapado entre un no aguanto más y un pero necesito continuar. Hay un momento en el camino en que no es la falta de fe lo que nos paraliza. Es el cansancio de creer durante tanto tiempo y no ver ningún cambio. Y cuando eso se acumula dentro del corazón, surge un deseo sombrío, dolorosamente humano, la voluntad de desistir. Quizás estés así ahora. El tiempo ha pasado. La promesa aún no ha llegado. Ya has entregado, ya has confiado, ya has llorado, ya has esperado. Y nada. La mente dice, quizás Dios haya cambiado de idea. El corazón grita, no sé más si puedo. Y el cuerpo simplemente quiere desaparecer, esfumarse por un tiempo. Ese lugar donde la fe parece demasiado frágil y el futuro parece demasiado oscuro. Es el lugar donde Dios encontró a Elías. Él no era un hombre cualquiera. Elías había acabado de vencer un enfrentamiento espiritual contra los profetas de Baal. Fuego descendió del cielo. La gente vio el poder de Dios, pero poco después, amenazado por Jezabel, huyó, corrió hacia el desierto y debajo de un enebro hizo una oración que muchos ya han hecho en secreto. Señor, basta, quítame la vida. Primera Reyes 19:4. ¿Cómo es que alguien que experimentó milagros tan grandes llegó a este nivel de agotamiento? La respuesta está en el alma humana, porque no siempre lo que te cansa es lo que te sucede. Muchas veces lo que agota es lo que no sucede. Es esperar por justicia y solo ver injusticia. Es esperar por cambio y solo ver repetición. Elías no estaba espiritualmente débil. Él estaba emocionalmente agotado. Y es ahí donde muchos confunden cansancio con falta de fe. Pero Dios no confundió. Él no reprendió a Elías. Él no dijo que le faltaba fe. Él envió a un ángel, trajo pan y agua, y luego llevó a Elías hasta la caverna, un lugar de soledad, silencio y reflexión, un lugar donde el alma podía llorar sin miedo a ser juzgada, y es en ese espacio que Dios se revela, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento, sino en un susurro suave, porque a veces lo que el alma herida necesita no es ruido, es presencia. Es en este punto donde entra Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta no es una orden agresiva, es una invitación de misericordia. Quédate quieto. Deja de correr dentro de tu mente. Deja de intentar encontrar explicaciones. Silencio, porque en el silencio Dios susurra, yo aún soy Dios. Incluso cuando no ves salida, incluso cuando todo dentro de ti quiere desistir, incluso cuando piensas que no puedes soportar un día más. ¿Puedes imaginar la profundidad de ese susurro? Dios no grita para llamarte de vuelta, Él se acerca, Él respeta tu límite, Él entiende tu llanto, Él conoce la caverna de tu alma y es allí, en ese momento en que todo parece perdido, que Él dice, aún no ha terminado. ¿Alguna vez has pensado en desistir de todo? ¿Alguna vez has sentido que tu fe se estaba apagando? ¿Alguna vez has tenido vergüenza de contar lo que pasa dentro de ti? Entonces, debes saber, no estás solo. Elías estuvo allí, miles están allí. Pero es en este punto, cuando la voluntad de desistir parece mayor que la fe, que el cielo se inclina para recordarte, aún estás de pie, y eso ya es un milagro. Cierra los ojos por un instante, respira hondo, imagina a Jesús entrando en la cueva de tu alma, sentándose a tu lado y diciendo, no necesitas fingir fortaleza, aquí puedes llorar, estoy aquí. Este es el tipo de consuelo que el mundo no entiende, pero es lo que sostiene a quienes están al límite. Si este mensaje te ha encontrado en tu momento más cansado, escribe ahora en los comentarios, Dios, susúrrame fuerza mientras espero.
No es solo una frase, es un clamor, una petición de quien no quiere rendirse, pero necesita recordar que aún hay esperanza. Declara esto como quien se aferra a la única cuerda que queda, la presencia de Dios. Y si esta palabra tocó tu corazón, haz clic en me gusta como un acto de fe. Tu clic no es solo un gesto, es una semilla, es un testimonio. Es la forma de decir, aún cansado sigo adelante. Y quién sabe, este video llegue a alguien que está al borde de la rendición también. Pero existe un tipo de oración que nadie escucha, pero que mueve todo el cielo, una oración que parece invisible a los ojos humanos, pero que provoca respuesta en el momento exacto, y esa oración nace de un alma que ya no tiene más fuerzas para pedir en voz alta, pero que aún espera en silencio. Lo que estás a punto de escuchar te mostrará que incluso el silencio puede ser un clamor poderoso, y que Dios nunca deja una lágrima sin respuesta. Hay oraciones que nacen del fondo de un alma quebrada, y aún así no reciben respuesta inmediata. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si orar fuera solo otro esfuerzo frustrante entre tantos otros. Te arrodillas, cierras los ojos, lloras, clamas, pero el cielo parece mudo. Cuanto más insistes, más resuena el silencio en el pecho. No es que hayas dejado de creer, pero la ausencia de respuesta empieza a parecer abandono. El tiempo pasa y todo sigue igual. La fe se cansa, la esperanza se disuelve y la pregunta crece dentro del corazón. ¿Realmente Dios me escucha? Este tipo de dolor no es nuevo ni raro, es el tipo de angustia que Ana llevaba dentro del pecho, una mujer que tenía todo para ser feliz. Un marido que la amaba, una casa, una vida estable, pero había un vacío. Ese vacío sangraba silenciosamente, todos los días. No podía tener hijos y eso no era solo una cuestión biológica, era una marca social, emocional, espiritual. Mientras otras mujeres celebraban nacimientos, ella coleccionaba meses de espera frustrada mientras oraba en silencio. Otras se burlaban de su fe año tras año, fiesta tras fiesta, nada cambiaba. Pero hay algo poderoso en lo que Ana hizo, algo que muchos olvidan en medio de la espera. Ella siguió orando, incluso en silencio, incluso sin ver cambio, incluso sin escuchar. Respuesta incluso siendo malinterpretada, como cuando el sacerdote Eli pensó que estaba embriagada. Ana se mantuvo en el altar y cuando finalmente el cielo rompió el silencio, declaró con firmeza: por esta causa oraba, y Jehová me concedió lo que le pedí. 1 Samuel 1:27. Tu espera puede parecer sin sentido ahora, pero lo que no ves es que el tiempo de Dios no es retraso, es preparación. Hay promesas que solo se cumplen en el momento exacto y hay respuestas que no llegan mientras tu fe aún esté atada a la ansiedad a veces. La demora no es castigo, es un gesto de amor. Dios sostiene la respuesta porque está enseñando algo más valioso: confianza, entrega, rendición verdadera. Tal vez tu oración no está siendo escuchada, o quizás está siendo respondida de forma invisible, en el tiempo exacto de la promesa. Hay peticiones que activan respuestas inmediatas, pero hay clamores que activan procesos divinos, porque Dios no solo quiere darte lo que pides, Él quiere prepararte para sostener lo que vas a recibir. Respira hondo. Tal vez estés como Ana, orando en silencio, con el corazón hecho trizas, siendo juzgada por las apariencias, luchando contra la frustración de no ver cambio alguno. Pero incluso si todo parece igual, el cielo ya se ha movido a su favor. Dios ya ha señalado el día correcto, y cuando ese tiempo llegue, entenderás por qué tantas noches parecían sin sentido. Dios no ignoró tu oración. Él te está formando dentro del proceso de la espera. Y si no te rindes, si continúas orando, incluso sin palabras, incluso sin ánimo, incluso sin señales, también declararás con fe: por eso estaba orando y el Señor me dio lo que pedí. Pero hay algo aún más profundo escondido en esta historia.
Ana no solo recibió lo que tanto deseaba, ella entregó aquello que más amaba. Samuel nació y fue consagrado al Señor, porque cuando llega el tiempo correcto, no solo se cumple la promesa, sino que el corazón entiende que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Puedes percibirlo. La verdadera fe no solo ora, entrega y confía. Incluso cuando el corazón quiere rendirse, incluso cuando el alma está cansada, incluso cuando el cielo está en silencio. Si esta palabra te encontró en un momento de oración sin respuesta, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, aún sin respuesta, sigo entregándote mi corazón. Declara esto como una oración, como un acto de rendición, como quien dice: Señor, no importa el tiempo, todavía creo. Pero, ¿y si te dijera que la falta de respuesta no es el mayor desafío? Hay algo aún más agotador que esperar. Es luchar, esforzarse, entregarse y ver que todo sigue estancado. Estás a punto de escuchar una historia que revela lo que hace el cielo cuando todo tu esfuerzo parece no dar resultado alguno. Y esta revelación puede ser lo que desbloquee el próximo paso de tu fe. A veces el silencio de Dios no es lo que más duele, es el esfuerzo sin retorno. Oren, creen, se entregan. Pero, ¿y cuando actúas, das todo de ti y aún así nada sucede? El problema no es solo esperar, es trabajar duro por algo y no ver absolutamente ningún fruto. Es ese tipo de frustración que te agota por dentro. Miras a la vida y te preguntas: ¿cuántas noches más necesitaré pescar sin atrapar nada? Ese es el dolor de muchos que, aún cansados, continúan. Pero, ¿hasta cuándo continuar tiene sentido? Pedro sabía exactamente cómo se sentía. Eso, un pescador experimentado, acostumbrado a largas noches en el mar, pero esa madrugada todo salió mal. Lanzó las redes, persistió, intentó de nuevo, horas y horas de esfuerzo, y ningún pez, ningún resultado. Solo el peso vacío de la red regresando de las aguas. El tipo de cansancio que no es solo físico, sino emocional. Porque no era solo una pesca, era el sustento, la dignidad. Era como si la vida estuviera diciendo: no eres suficiente. Y es en este punto de la historia donde todo cambia. Cuando Pedro estaba lavando las redes, es decir, cuando ya había desistido, Jesús entra en la barca y hace un pedido que para cualquier lógica humana sonaría absurdo. Vuelve al mar, echa las redes nuevamente. Imagina escuchar eso después de una noche entera tratando, después de haber decidido que no daba más. Pero Pedro responde algo que resuena hasta hoy como un grito de rendición: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Lucas 5:5. Esta es la diferencia entre luchar por nuestra cuenta y actuar en obediencia. Pedro no vio el milagro porque era un buen pescador. Él vio el milagro porque soltó el control y confió en la palabra de Jesús. Obedeció incluso cansado, incluso frustrado, incluso sin ver lógica. Y fue exactamente en este lugar de cansancio obediente que ocurrió el milagro. Una pesca tan abundante que las redes comenzaron a romperse. ¿Te das cuenta del patrón? Mientras Pedro hacía todo por su cuenta, no vino nada. Pero cuando escuchó y confió, lo que era escasez se convirtió en abundancia. Porque el tiempo de Dios no responde a la fuerza de tu brazo, sino a la rendición de tu corazón. Cuando dejas de luchar solo y permites que la voz de Jesús guíe tus pasos, incluso las aguas vacías comienzan a desbordar. Tal vez hoy te sientas como Pedro esa mañana, exhausto, no por un día, sino por una temporada entera de intentos frustrados. Ya has intentado que funcione, has buscado ayuda, te has esforzado por mantener la fe, pero parece que todo lo que lanzas vuelve vacío, y eso duele. Te hace pensar si vale la pena continuar. Pero ¿y si lo que falta no es más fuerza, sino más fe? Jesús está en tu barco, incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando parece que Él solo está observando. Él está,
y sabe exactamente dónde están los peces que no ves. Pero el milagro solo ocurre cuando decides lanzar las redes no por insistencia, sino por confianza. Es cuando dices, ya he intentado todo, pero porque tú dijiste, intentaré de nuevo. Y es aquí donde el corazón comienza a cambiar, porque la obediencia te saca del lugar del control y te lleva al centro de la voluntad de Dios. No importa cuántas veces has intentado, cuando sea en el momento adecuado y con la dirección correcta, lo imposible se vuelve inevitable. ¿Estás listo para eso? Para confiar no porque tenga sentido, sino porque Él lo mandó, para lanzar de nuevo, no porque la lógica diga va a funcionar, sino porque el corazón dice confío en ti. Esto exige entrega, esto exige humildad, esto exige fe en el tiempo perfecto de Dios. Si este mensaje ha hablado directamente a tu agotamiento, escribe ahora en los comentarios, Jesús, obedezco aún sin resultados. Escríbelo como un grito de fe, como quien decide confiar una vez más, como quien dice, lanzo las redes, no porque me queden fuerzas, sino porque creo que tú aún eres Dios en este barco. Y si conoces a alguien que está a punto de rendirse por no ver frutos, envíale este video. Puede ser esta palabra la que lo haga intentar una vez más y vivir el mayor milagro de su vida. Pero lo que vas a oír a continuación te confrontará aún más profundamente, porque hay momentos en que la falta de resultados no proviene de la ausencia de fe, sino de la culpa por no poder confiar como deberías. Y esta culpa silenciosa ha paralizado corazones y bloqueado promesas. Lo que viene ahora puede liberar tu alma de un peso que ni siquiera sabías que llevabas. No siempre el mayor peso del corazón proviene del dolor. A veces proviene de la culpa de no poder confiar como nos gustaría. Sabes que deberías entregar todo en manos de Dios, que deberías esperar con fe, que deberías mantenerte firme. Pero, en el fondo, la duda todavía vive allí. Y es en este espacio de conflicto entre lo que crees y lo que sientes que nace uno de los mayores venenos del alma, la culpa silenciosa de no ser lo suficientemente fuerte. Oras, pero cuestionas, lees las promesas, pero titubeas, intentas creer, pero algo dentro de ti susurra, si realmente confiara, no estaría tan angustiado. Y sin darte cuenta, comienzas a castigarte espiritualmente, pensando que Dios te está reprobando porque tu fe no es perfecta. Es en este tipo de escenario que el enemigo actúa, no destruyendo tu fe, sino convenciendo de que no es suficiente para ser aceptada por Dios. Pero hay una historia bíblica que revela una verdad sorprendente y liberadora. Tomás, uno de 1900, los 12 discípulos, estaba entre los más cercanos a Jesús. Vio milagros, oyó promesas, participó en momentos sagrados. Pero cuando los otros discípulos dijeron que Jesús había resucitado, dudó. Y no fue una duda ligera, fue directo. Si no veo las marcas de los clavos en sus manos y no pongo mi dedo en ellas, no creeré. Juan 20:25. Es fácil criticar a Tomás, ¿y si él solo estaba expresando lo que muchos de nosotros sentimos, pero escondemos? ¿Acaso Dios rechaza a quien duda? ¿Acaso el cielo gira su rostro cuando el corazón titubea? La respuesta llega 8 días después. Jesús aparece nuevamente y va directo hacia Tomás. No lo reprende, no lo acusa, no dice, me decepcionaste. Al contrario, él invita. Toca aquí, ve con tus propios ojos. No seas incrédulo, sino cree. Juan 20:27. ¿Puedes sentir el peso de este gesto? Jesús no se esconde de la duda. Él se revela a ella y la fe que parecía perdida renace en forma de una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esa es la fe que nace después de la duda. No es la fe ciega, no es la fe automática, es la fe sincera
que ha pasado por el dolor, por la confusión, por la culpa, y aún así encontró acogida en Jesús y entonces Él declara algo que resuena hasta hoy. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan 20:29. Pero, ¿y si esta bienaventuranza no es una comparación para condenar a quien duda, sino una invitación para quien desea creer incluso sin ver? ¿Y si esta palabra es para ti, que te sientes culpable por aún no haber logrado soltar el control completamente? ¿Has pensado en eso? Que Jesús no aparece solo para los que están llenos de fe, sino también para los que están a punto de rendirse en su creencia. Que Él se acerca incluso cuando tu oración es: Señor, ayuda a mi incredulidad. El momento correcto de tu liberación puede no ser cuando tu fe sea perfecta, sino cuando confieses con sinceridad lo que está roto dentro de ti. Y aquí es donde se revela el poder de la verdadera confianza, no como ausencia de duda, sino como elección de seguir adelante. Incluso en medio de ella es posible soltar y confiar, incluso sin entenderlo todo, porque Jesús no exige una fe perfecta, Él acoge una fe rendida. Tu culpa no te aleja de Dios. Lo que te aleja es fingir que no existe. Lo que te aleja es esconder el dolor en lugar de abrir el corazón. Jesús está entrando ahora en tu espacio más vulnerable. Él no viene con acusaciones, Él viene con evidencias de amor. Él extiende la mano y dice: toca, yo todavía estoy aquí. Quizás no hayas podido confiar como te gustaría, quizás hayas fallado en la entrega, pero eso no te descalifica. Dios aún tiene un tiempo perfecto preparado para ti, Wiki. Aunque tu fe esté titubeante, su gracia sigue firme, porque las promesas de Dios no dependen de cuánto sientes, sino de cuánto Él es fiel. Si esta palabra encontró tu alma con vergüenza por no poder confiar como deseabas, escribe ahora en los comentarios: Jesús, revela tu amor aún en mis dudas. Comenta como un pedido, como un clamor de quien no quiere huir, como alguien que reconoce su debilidad, pero elige seguir aún así, porque esta entrega sincera es lo que mueve el cielo. Pero hay una raíz escondida detrás de la ansiedad que te paraliza, algo que va mucho más allá de la duda. Es un mecanismo interno de control que insiste en intentar resolverlo todo solo. Y cuando entiendas lo que Jesús le dijo a Marta, esa verdad puede curar tu alma de una manera que ninguna oración ha podido hasta hoy. Hay dolores que no gritan, pero corroen por dentro, y uno de ellos se esconde detrás de lo que muchos llaman responsabilidad, productividad, disciplina, pero en el fondo es solo un corazón intentando controlar todo por miedo a perderlo todo. La ansiedad no avisa cuando llega, simplemente se instala. Cuando nos damos cuenta, ya estamos atrapados en el ciclo de intentar resolver lo que solo Dios puede hacer. El alma acelera, la mente no para ahí, aun cuando todo parece estar bajo control. Por dentro, estamos desmoronándonos. Es como vivir corriendo sin saber a dónde. ¿Sientes eso? Esa inquietud constante, como si algo siempre estuviera a punto de salir mal. Un peso que no viene de la circunstancia en sí, sino de la necesidad desesperada de mantener todo funcionando. El nombre de eso es ansiedad travestida de responsabilidad. Es la ilusión de que si no lo haces, todo se desmorona. Y es en esa tensión que muchas personas se pierden, porque sin darse cuenta comienzas a creer que dependes de ti, que si te detienes, Dios también se detiene. Fue en este estado que encontramos a Marta, una mujer buena, generosa, pero profundamente afligida. Jesús estaba en su casa, el Hijo de Dios sentado en su sala, y aún así, ella estaba demasiado ocupada para darse cuenta. Corría de un lado a otro, sirviendo, organizando, preocupada por los detalles. Mientras tanto, María estaba a los pies de Jesús, escuchando su voz. Entonces Marta se acerca al maestro y, en un tono casi de acusación, dice:
Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. La respuesta de Jesús fue tan simple como profunda. Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10, 41, 42. ¿Te das cuenta de la raíz del dolor de Marta? No estaba equivocada por querer servir. El problema era lo que eso estaba haciendo dentro de ella. Su corazón estaba tomado por la ansiedad de agradar, controlar, entregar, resolver. Pero Jesús estaba allí para mostrar que lo único realmente necesario era parar, sentarse, escuchar, confiar. ¿Cuántas veces actúas como Marta? Demasiado ocupado con las obligaciones, con las exigencias de la vida, con los problemas que no dejan de surgir, tratando de mantener la fe, pero corriendo tanto que no queda tiempo para simplemente descansar a los pies de Jesús. La ansiedad muchas veces no es falta de fe, es el exceso de control disfrazado de celo. Es como si dijéramos, Señor, te amo, pero déjame que yo resuelva. Y es ahí donde nos alejamos de la presencia que más necesitábamos. Jesús no quiere que vivas corriendo por Él. Él quiere que vivas cerca de Él. Él no necesita de tu corredera. Él desea tu confianza. Marta quería resolverlo todo para Jesús. María eligió simplemente estar con Él. Y es por eso que Jesús dijo, María eligió la buena parte y ésta no le será quitada. La ansiedad roba esa parte. Te convence de que descansar es irresponsable, de que confiar es peligroso, de que parar es sinónimo de debilidad. Pero la verdad es, soltar el control no es rendirse, es confiar. Y esa es la esencia de lo que Dios te está diciendo hoy. Suelta y confía, porque todo, absolutamente todo, llega en el momento adecuado. Pero, ¿y si tu corazón está acelerado demasiado para simplemente confiar? ¿Y si tu mente está tan ocupada con quehaceres que ya ni sabes cómo descansar en Dios? Aquí está el secreto. No eres tú quien tiene que calmarse para encontrar a Jesús. Es al encontrar a Jesús que tu alma se calma. Él está en tu sala. Él está a tu lado. La cuestión es, ¿estás a sus pies o solo pasando por Él mientras intentas resolver el mundo? Si esta palabra te encontró en medio de la prisa, escribe ahora mismo en los comentarios, yo elijo parar y descansar a tus pies, Jesús. Escribe esto como un acto de fe, como quien admite, Señor, no puedo, pero sé que tú cuidas, mejor que yo. Deja que esta declaración sea tu grito de rendición contra la ansiedad. Y si esta palabra trajo alivio a tu corazón, haz clic en me gusta como un acto de fe. Tu clic puede ser una señal de liberación y también puede llevar este mensaje a más personas que están sofocadas en silencio. Pero, ¿y si te dijera que el mayor miedo de muchos no es el presente, es el futuro? Lo que viene a continuación puede confrontar una de las raíces más profundas de tu inseguridad, el miedo a que la promesa nunca se cumpla. Y cuando escuches la historia de quien vio de lejos aquello por lo que esperó durante años, todo dentro de ti puede ser transformado. Y si la promesa parece tan cerca, pero aún así no puedes tocarla, hay momentos en la caminata con Dios en los que la frustración no proviene de la espera, sino del miedo de que el tiempo ha pasado y aquello que Él prometió quizás nunca se cumpla. Es un dolor silencioso que surge cuando miras a tu alrededor y parece que todo el mundo está entrando en la tierra prometida, menos tú. Incluso crees, incluso oras. Pero en el fondo, una pregunta insiste en susurrar, ¿y si no sucede para mí? Esta es una herida común, pero que casi nadie confiesa, porque parece incorrecto admitirlo. ¿Cómo decir que estás cansado de esperar algo que Dios prometió? ¿Cómo confesar que temes que la ventana de la oportunidad se haya cerrado? Que, quizás por algún error, desobediencia o tiempo perdido,
la promesa se haya escapado entre los dedos. Moisés conocía este tipo de dolor como pocos, el hombre que fue llamado por Dios en la zarza ardiente, que enfrentó a Faraón, que vio el mar abrirse, que condujo a un pueblo rebelde durante 40 años en el desierto, el hombre que habló con Dios cara a cara como un amigo. Éxodo 33:11. Moisés soñaba con la tierra prometida. Para eso vivió, lideró, lloró, intercedió, pero no entró. En Deuteronomio 34 leemos una de las escenas más intensas de la Biblia. Entonces subió Moisés desde las llanuras de Moab al monte Nebo, y Jehová le mostró toda la tierra. Deuteronomio 34:1. Dios llevó a Moisés a lo alto de la montaña y dijo: «Esta es la tierra que prometí». Él vio, pero no tocó. Murió allí con los ojos llenos de la promesa, pero con los pies aún fuera de ella. Esta escena nos confronta profundamente porque Moisés no fue un hombre cualquiera y aún él, con toda su fidelidad, no experimentó el cumplimiento total de aquello que guió su vida entera. Y aquí nace un dilema. ¿Cómo confiar en el tiempo de Dios cuando el tiempo parece estar acabando? ¿Cómo soltar el miedo de no ver lo que Él prometió? Es necesario entender algo mucho mayor de lo que la lógica humana puede alcanzar. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en la gloria. Él no pisó en Canaán, pero fue recibido directamente por el Dios de la promesa. Él vio de lejos aquello que el pueblo aún iría a conquistar. Y siglos después, cuando Jesús se transfiguró en la montaña ante los discípulos, ¿quién apareció junto a él? Moisés. Lucas 9:30. En ese momento, él estaba finalmente dentro de la verdadera promesa, Cristo, porque la promesa mayor de Dios nunca fue una tierra, una posición o un resultado visible. Siempre fue la presencia. La fidelidad de Dios jamás falla. Solo se cumple de formas que van más allá de nuestra expectativa. Quizás estés viviendo ese miedo ahora. Tienes miedo de envejecer sin ver el cumplimiento. Miedo de que el tiempo que ha pasado haya anulado lo que Dios dijo. Miedo de que los errores del camino te hayan descalificado. Pero si Dios prometió, Él va a cumplir, solo que quizás no de la manera que imaginaste. Quizás su respuesta no sea solo lo que quieres, sino mucho más de lo que te atreviste a esperar. Como está escrito, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Él no comienza algo para abandonar. Él no genera esperanza para después frustrar. Si la obra comenzó en ti, será perfeccionada. Incluso si el camino cambia. Incluso si no entiendes. Incluso si solo ves de lejos por un tiempo. ¿Estás dispuesto a soltar el miedo y confiar incluso cuando el tiempo parece perdido? ¿Estás dispuesto a creer que el tiempo de Dios no falló? Solo se está revelando por caminos más altos, porque la verdadera confianza no nace cuando todo sucede como esperamos. Ella florece cuando nada tiene sentido, pero aún así elegimos creer. Si esta palabra tocó tu miedo de no vivir lo que fue prometido, escribe en los comentarios: Dios, confío en ti incluso cuando parece tarde. Haz de esta declaración una entrega, una oración de quien dice: Señor, incluso si solo veo de lejos, todavía sé que tú eres fiel. Que este comentario sea tu altar, tu monte Nebo, el lugar donde sueltas el control y dices: si es para tu gloria, acepto incluso no tocar, pero jamás dejaré de confiar. Y si este mensaje encendió esperanza en medio de la frustración, permanece aquí. Porque lo que viene ahora puede romper una de las comparaciones más crueles que tu alma carga. El sentimiento de que la promesa se ha cumplido para los demás y no para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida de los otros parece avanzar más rápido que la tuya? ¿Por qué la promesa se cumple para ellos, pero en tu vida todo parece estar en pausa?
Tal vez estés luchando por creer, orando con sinceridad, tratando de confiar en el tiempo de Dios, pero en el fondo, una angustia silenciosa crece al ver a otros recibir aquello que aún estás esperando. No es envidia, es dolor, es ese vacío que surge cuando miras a un lado y te preguntas, ¿y yo? ¿Cuándo será mi turno? Esa comparación es sutil pero destructiva. Te hace mirar más lo que el otro tiene que a lo que Dios está haciendo en ti. Y poco a poco, la comparación roba la confianza, corroe la esperanza y debilita la fe. Dejas de celebrar las victorias de los otros y comienzas a desconfiar de tu propio proceso. Empiezas a dudar si realmente estás en el camino correcto, si la promesa todavía vale para ti. Pedro también pasó por eso. Después de la resurrección, Jesús tuvo una conversación particular con él. Fue intensa, llena de gracia. Jesús lo restauró después de su negación. Dijo que todavía tenía un llamado, que aún había un propósito. Pedro lloró, creyó, se levantó, pero poco después, algo curioso sucede. En Juan 21, Pedro ve a Juan, el discípulo amado, acercándose y, en vez de continuar mirando a Jesús, señala y pregunta, ¿y este qué le pasará? Juan 21:21. Es una pregunta cargada de comparación. Pedro acababa de escuchar de Jesús cuál sería su camino, pero al ver al otro, quiso saber si el destino sería mejor, más fácil, más justo. Y la respuesta de Jesús fue tan directa como liberadora. Si quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? Tú sígueme. Juan 21:22. Esta respuesta resuena hasta hoy. Y si el camino del otro es diferente, ¿qué cambia para ti? Tú sígueme. Porque lo que Dios tiene para tu vida no depende del ritmo de nadie. La promesa no tiene plazo colectivo. El tiempo de Dios es individual, perfecto, específico, sagrado. Puedes aceptar que tal vez lo que se está liberando para el otro ahora se liberará para ti después, porque Dios conoce tu ritmo. Puedes soltar el peso de la comparación y confiar en que Él no te ha olvidado, solo está trabajando en silencio en los bastidores de tu alma. El tiempo de espera se vuelve más doloroso cuando usas la bendición de otros como regla para medir tu fe. Pero Dios nunca te llamó para correr la carrera de otros. Te llamó a seguir a Jesús, a su ritmo, en su camino, en su tiempo, y confiar. En eso es el mayor acto de fe que puedes hacer. Puedes mirar la vida de otros sin envidiar, sino bendecir, sin herirte, sino inspirarte, sin comparar, sino confiar en que la buena obra también se está realizando en ti, aunque aún no se haya revelado. Cuando aprendes a descansar en esta verdad, algo dentro de ti cambia, la ansiedad se va, la confianza entra y el viaje deja de ser una carga, se convierte en un paso de fe a la vez. Si esta palabra te confrontó, pero también te liberó de la comparación, escribe en los comentarios: Jesús, escojo tu camino para mí. Declara esto como quien está cansado de mirar a los lados y ahora decide mirar hacia arriba, como quien entiende que la promesa tiene un tiempo exacto y que Dios no llega ni antes ni después, solo cuando tu alma está lista para vivir lo que Él ha preparado. Pero, ¿y si te dijera que no siempre las puertas cerradas son señal de rechazo divino? Lo que verás a continuación puede curar la frustración que crece cada vez que algo no sale bien. Y si esa negativa es en realidad la mayor protección de Dios sobre tu vida. A veces, lo que más duele no es el no, es el silencio que viene antes de él. La puerta se cierra, los planes no siguen, los caminos se interrumpen. Y en el fondo queda la sensación de que Dios nos está bloqueando, de que Él está impidiendo algo que parecía tan cierto. Pero, ¿y si no es rechazo? ¿Y si es protección? ¿Ya has pensado que esa puerta cerrada puede ser en realidad el cuidado más intenso que Dios está teniendo contigo? Ese dolor emocional es silencioso. Te esfuerzas, intentas, oras, sueñas,
Pero parece que todo está atascado. Las cosas comienzan y no terminan. Lo que parecía alineado de repente se desmorona. Y eso genera una mezcla devastadora: frustración, confusión y cansancio espiritual. Es fácil pensar que hay algo mal contigo, que quizás Dios te ha dejado de lado, o que la promesa fue cancelada. Pero, ¿y si te dijera que hay momentos en que la puerta cerrada es la respuesta más amorosa que el cielo puede dar? Pablo sabía exactamente lo que era eso: el apóstol de las naciones, ungido, lleno del Espíritu, con un propósito claro y una fe inquebrantable. Y aún así, en Hechos 16, Pablo intentó ir a la provincia de Asia. Tenía planes, tenía dirección, pero el Espíritu Santo lo impidió. Intentó de nuevo, pero una vez más fue bloqueado, hasta que una noche Pablo tuvo una visión: un hombre de Macedonia clamando por ayuda, y entonces entendió: la puerta estaba cerrada, porque Dios quería llevarlo a un lugar que ni siquiera había imaginado. Eso es lo que muchos no entienden sobre el tiempo de Dios. No es solo cronológico, es estratégico. El Señor no solo observa el reloj, Él orquesta los detalles invisibles. Cuando una puerta se cierra, no significa que el sueño ha terminado, significa que Dios sabe algo que tú aún no sabes. Quizás ese camino te llevaría a un abismo, quizás esa oportunidad te alejaría del propósito, o quizás lo que tú quieres es bueno, pero lo que Dios tiene es mejor. ¿Ya te has detenido a pensar cuántas veces has orado diciendo: Dios, guíame según tu voluntad? Pero cuando Él realmente guía, bloqueando lo que pensabas que era cierto, tu corazón se frustra. La fe que ora: hágase tu voluntad, necesita ser la misma que confía cuando su voluntad no parece confortable. Porque confiar en el tiempo de Dios es aceptar que las puertas que no se abren también son promesas cumplidas de protección. El versículo en Hechos 16, 6, 10 es simple, pero profundo. El Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia. Parece una paradoja. ¿Por qué Dios impediría algo tan noble? Pero Él ve más allá, conoce los corazones, sabe el lugar donde la semilla va a fructificar. La puerta que tanto quería Pablo no era la puerta correcta, y el no de Dios lo condujo al mayor movimiento que jamás había vivido. Quizás ese sea tu dilema ahora. Te estás preguntando por qué aquello que parecía alineado salió mal, por qué la relación no avanzó, por qué el proyecto se estancó, por qué las puertas siguen cerradas. Pero, ¿y si ves esto como un gesto de amor? ¿Y si en lugar de forzar la puerta respiras hondo, sueltas el control y dices: Señor, incluso sin entender, confío? Porque la fe verdadera no se prueba en el sí, se revela en el silencio, en la espera, en el bloqueo inesperado. Soltar el control es elegir confiar incluso cuando todo parece detenido. Y eso es un desafío. Es un tipo de madurez espiritual que dice: si tú cerraste la puerta, es porque me estás cuidando de algo que no veo. Y eso es fe. Si esta palabra tocó tu frustración ante las puertas cerradas, escribe en los comentarios: Dios, yo elijo confiar en tu no. Haz de esta frase una oración, una declaración de quien no entiende todo, pero decide continuar caminando. Porque las puertas cerradas no son el fin del camino, son redireccionamientos divinos. Y lo que hoy te frustra, mañana puede ser la razón de tu mayor testimonio. Y si conoces a alguien que está tratando de forzar puertas que Dios claramente está cerrando, envía este video. Puede ser la respuesta exacta que necesita escuchar para evitar un abismo emocional, espiritual e incluso físico. No retengas aquello que puede salvar a alguien del dolor. Comparte esperanza. Pero, ¿y cuando el mañana te paraliza? Cuando el miedo al futuro es tan grande que no puedes vivir el hoy. Lo que sigue es una de las enseñanzas más profundas de Jesús, y tal vez sea la clave que necesitas para recuperar la paz que se perdió en medio de la ansiedad. Prepárate,
porque la próxima verdad puede romper el ciclo de miedo que te aprisiona desde hace años. Y si tu mayor enemigo no está en el presente, sino en el mañana que aún no ha llegado, el miedo a lo que está por venir puede ser más paralizante que cualquier problema actual. ¿Cuántas veces has dejado de vivir el hoy por causa del pánico sobre el mañana? Te despiertas con el corazón acelerado, la mente llena de ¿y si? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si nada cambia? ¿Y si Dios no actúa? El futuro se convierte en una prisión emocional y cada intento de descanso es invadido por la ansiedad. Es como vivir bajo la sombra de un temporal que aún no ha caído, pero que ya moja tu alma de inseguridad. Y es aquí donde la fe verdadera necesita florecer, no en lo que ves, sino en lo que eliges creer incluso sin garantías. Jesús sabía esto, sabía cómo nuestra mente intenta controlar el futuro para protegerse del dolor. Por eso, miró a los ojos de las multitudes ansiosas y dijo palabras que atraviesan los siglos como: cura viva. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana tendrá sus propias preocupaciones. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Este versículo es más que un consejo, es una instrucción espiritual. Jesús no está diciendo que ignores responsabilidades, sino que te está liberando del peso que no fuiste creado para llevar, el control del tiempo. El mañana no te pertenece, el futuro no es tu campo de guerra, tu campo de batalla es el hoy. Es aquí donde tu fe necesita actuar, es aquí donde tu alma debe descansar. Pero, ¿por qué es tan difícil? Porque aprendemos a vivir como si tuviéramos que garantizar los resultados. Y olvidamos que quien cuida de la promesa es el mismo Dios. El miedo al futuro nace donde la confianza en la soberanía de Dios duerme. Y tal vez por eso estás cansado. No por la lucha de hoy, sino por el peso anticipado de lo que puede o no suceder. Jesús no dijo esto por casualidad. Él sabía que el mañana vendría cargado de incertidumbres. Sabía que las cuentas aparecerían, que las malas noticias tocarían a la puerta, que el tiempo de respuesta podría tardar, pero también sabía que la gracia de Dios son porciones diarias, no mensuales, no anuales, diarias. Lo que necesitas para hoy, Dios ya lo preparó. Lo que vas a necesitar mañana, Él aún lo está moldeando. Y si Él aún lo está moldeando, es porque su tiempo aún no ha terminado. Soltar el miedo al futuro es un acto de adoración, es decir, con la vida: Dios, no sé qué viene, pero sé quién está allí. Y eso es más poderoso que cualquier certeza. El enemigo lo sabe, quiere mantenerte rehén de lo que aún no ha llegado, porque sabe que mientras estés prisionero del futuro, no puedes experimentar el milagro que está en el ahora. ¿Alguna vez has pensado cuántas bendiciones has perdido por estar distraído con el miedo de lo que aún ni ha sucedido? Dejas de reír, de amar, de soñar, porque estabas demasiado ocupado tratando de protegerte del mañana. Pero hay un secreto espiritual poderoso en esto. Cuando confías en el tiempo de Dios, el mañana se transforma en un terreno sagrado y no en un territorio hostil. Si esta palabra expuso el miedo que llevas guardado, declara en los comentarios: Señor, hoy elijo confiar en tu mañana. No es una frase bonita, es una renuncia al control, es una entrega real. Es decir, aunque no sé qué va a pasar, sé que mi Dios ya está allí. Escribe esto como un paso de fe, como quien se niega a seguir viviendo rehén de lo que no puede controlar. Y si este mensaje trajo paz a tu corazón, haz clic en me gusta ahora. Tu me gusta puede llevar esta verdad a otro corazón en desesperación, y serás instrumento de sanación. Pero, ¿y si tu problema no es el futuro, sino la espera que ya dura demasiado tiempo? Lo que viene ahora confrontará el sentimiento de impotencia ante un milagro que aún no ha llegado. Estás a punto de conocer una historia que prueba que cuanto más larga la espera, más gloriosa será la respuesta. Lo que nadie te ha contado
Nunca sobre este tipo de dolor. Será revelado ahora. Prepárate. A veces el problema no es el sufrimiento en sí, sino el tiempo que insiste en durar. Esperar es soportar lo invisible, convivir con la ausencia de respuestas y tratar de mantener la fe en medio del silencio. Es mirar el reloj, los días, los meses, y darse cuenta de que nada cambia. Y cuando esta espera se prolonga por años, el corazón comienza a desistir incluso antes de que la bendición llegue. Muestras de fe, crees, pero en el fondo algo en ti va muriendo poco a poco, la esperanza. El sentimiento de impotencia se apodera. Comienzas a pensar que la promesa caducó, que el tiempo de Dios no fue hecho para ti y que quizás simplemente no va a suceder. Pero hay una mujer en la Biblia que sintió exactamente esto, y su historia puede cambiarlo todo. En Lucas 8:43-48 conocemos a una mujer que sufría con un flujo de sangre desde hacía 12 años. No estamos hablando de 12 días ni de 12 meses. 12 años de dolor crónico, vergüenza pública, cansancio emocional y exclusión social. A cada nuevo tratamiento, a cada intento frustrado, veía su esperanza escurrirse, así como su sangre. Y el detalle más cruel del texto es que ya había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie pudo sanarla. Tal vez conozcas bien esta sensación, invertirlo todo, fe, energía, oración, y aún así no ver resultados. Es como clamar al cielo y escuchar el eco de tu propia voz. Pero esta mujer hizo algo que cambió el rumbo de su historia. Soltó el miedo, rompió los protocolos sociales y confió en que si solo tocaba a Jesús, sería sanada. No tenía garantías, no tenía fuerzas, solo tenía fe, una fe desesperada, sí, pero aún era fe. Y fue eso lo que tocó el corazón de Cristo. El versículo clave resuena como sanación viva. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Lucas 8:48. No fue el toque en sí, fue la fe detrás del toque. No fue la ropa de Jesús lo que la sanó. Fue el hecho de que ella creyó que el tiempo de la promesa no había pasado. Simplemente aún no había llegado. Y cuando ella creyó en esto, el milagro finalmente encontró su tiempo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas bendiciones están paradas porque dejaste de intentar? ¿Cuántos toques dejaste de dar porque pensaste que era demasiado tarde? Pero, ¿y si te dijera que cuanto más larga la espera, más impactante será el milagro? Quizás estés en el año 12 de tu proceso. Quizás tu corazón esté herido, porque el tiempo de sanación parece haberte olvidado. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, Jesús aún está accesible y la promesa sigue viva. Esta historia nos enseña que no existe sufrimiento olvidado. Existen milagros agendados para el momento exacto. La mujer con el flujo de sangre no fue curada en el primer día, pero fue curada en el día correcto, el día en que decidió que la espera no vencería su fe. Quizás Dios permitió esta demora, no como castigo, sino como preparación, porque cuando el milagro es muy esperado, se vuelve aún más glorioso y es imposible vivirlo sin saber que solo Dios podría haberlo hecho. Si sientes que estás cansado de esperar y quieres declarar que aún crees, comenta ahora, Jesús, aún después de tanto tiempo, aún creo. No es solo una frase, es un grito de fe, es tu alma extendiendo la mano, como aquella mujer lo hizo. Escribe como quien toca a Jesús hoy, como quien no se rinde, incluso cuando todo dice que ya es demasiado tarde. Y si pensabas que esperar demasiado era lo peor, y si te dijera que existe un dolor aún más silencioso, el que surge cuando sientes que Dios te ungió, pero el mundo te ignora. Lo que está por venir va a hablar a quienes ya han recibido promesas, pero aún viven en el anonimato. Prepara el corazón, porque lo que viene a continuación puede explicar por qué Dios aún te mantiene oculto. Hay un tipo de silencio que grita, y no es el silencio del mundo, es el de Dios. Esperar es difícil,
pero esperar mientras parece que el cielo ha olvidado tu nombre es desesperante. Oras, ayunas, intentas mantener la fe, pero los días pasan y la sensación es la misma. Has sido olvidado. Es como si tu vida estuviera en pausa mientras otras avanzan, como si los cielos estuvieran demasiado ocupados para recordar tu promesa. Y ahí el corazón susurra el peor de los miedos. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Si hay alguien en la Biblia que sabe lo que es esto, ese alguien es David. Fue ungido rey de Israel a un joven, todavía en el campo, entre las ovejas. El aceite fluyó en su cabeza frente a la familia. El profeta lo confirmó. Él escuchó con sus propios oídos la promesa. Reinaría. Pero lo que vino después no fue el trono, fue persecución, fue huida, fue traición, fue anonimato. Durante años, David vivió escondido en cuevas, exiliado en tierras enemigas, llevando la promesa, pero sin ninguna señal de que se cumpliría, y lo peor, sin entender el motivo de la demora. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. En Salmos 40.1. Esta fue la oración que David escribió no el día de la unción, sino en el tiempo en que todo parecía olvidado. Porque la verdadera fe no nace cuando se da la promesa, sino cuando parece demasiado distante para ser recordada. David esperó, soltó el control, incluso sin entender los retrasos. Confió en el tiempo de Dios, incluso cuando la realidad gritaba lo contrario. ¿Estás viviendo ese momento ahora? Tienes una promesa. Pero el tiempo está pasando y todo a tu alrededor dice que has sido dejado atrás. Las oportunidades no llegan, el reconocimiento no viene, las puertas no se abren, el corazón comienza a dudar y la voz del enemigo susurra, Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy te digo, Dios no se olvida de lo que Él mismo prometió. Si te ungió, Él cumplirá. Pero antes de levantarte en público, Él te trabaja en lo secreto. David necesitaba ser entrenado en la espera, y quizás tú también. Dios no te está ignorando. Él te está forjando, porque lo que Él construye en lo secreto sostiene lo que Él revela en lo público. La espera no es un castigo, es preparación. Si fueras elevado antes del tiempo, el peso de la promesa te aplastaría. Pero cuando llegue su momento, y llegará, nadie podrá impedirlo. El anonimato de hoy es el escenario de la fidelidad, y cuando el cielo decide exaltarte, nadie puede esconderte. El aceite que fue derramado sobre David no se evaporó con el tiempo. La unción que Dios liberó sobre su vida tampoco ha expirado. Lo que sientes como olvido, Dios lo llama labrado. Porque para cumplir la promesa, Él necesita un corazón dispuesto. No solo circunstancias alineadas, Él está construyendo en ti lo que el trono va a exigir de ti y eso requiere tiempo. Si esta palabra habló a tu corazón, declara con fe en los comentarios, Señor, confío en el tiempo cuando nadie me ve. Escribe como quien decide ser fiel en lo escondido, como quien entiende que el cielo no se olvida, solo moldea en silencio tú. Comentario no es solo un texto, es un altar de entrega de alguien que sabe que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece ausente. Y si conoces a alguien que está viviendo este mismo dolor, el silencio de Dios, el anonimato, la sensación de haber sido dejado atrás, envíale este video. Ahora puede ser la respuesta que está implorando en oración. Comparte esta palabra, sé puente entre el silencio y la sanación. Pero, ¿y cuándo, además de sentirse olvidado, enfrentas el dolor de no ser aceptado por quien debería abrazarte? Lo que está a punto de ser revelado hablará a aquellos que cargan cicatrices causadas no por el mundo, sino por personas. Cercanas a Él, rechazo puede parecer el fin, pero lo que viene a continuación probará que para Dios es solo el inicio de un nuevo propósito. Prepárate. Hay un dolor que no aparece en los exámenes, un tipo de herida que no sangra, pero agota el alma.
El rechazo, ser ignorado por quien amas, menospreciado por quien debería apoyarte, descartado por quien confiabas. Eso duele más de lo que muchas palabras podrían expresar. Das lo mejor, intentas hacer todo bien, pero aún así no es suficiente. El corazón comienza a cerrarse, no por orgullo, sino por autoprotección, y cuando este rechazo proviene de personas cercanas, familia, amigos, iglesia, la herida se vuelve aún más profunda. Comienzas a creer que tal vez no tienes ningún valor. Pero, ¿y si te dijera que el propio Hijo de Dios pasó por esto? Que Jesús, en carne y hueso, fue rechazado en el lugar donde más debería ser aceptado, su propia tierra. En Juan 1:11 está escrito: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Esto no fue un rechazo cualquiera, fue emocional, espiritual, pública, el dolor de ser desacreditado por quien vio su infancia, por quien conocía su nombre, por quien teóricamente debería celebrarlo y no rechazarlo. En Lucas 4, Jesús vuelve a Nazaret, la ciudad donde creció, va a la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías, lee sobre liberación, sanidad, restauración, y dice: hoy se ha cumplido esta palabra en vuestros oídos. En lugar de celebrar, la mirada de la multitud cambió, pasaron de la admiración a la indignación y, al final, intentaron matarlo, intentaron empujarlo de un precipicio. Así es, intentaron destruir al Hijo de Dios por no aceptar quién era. Y tal vez hoy estés sintiendo algo parecido. Intentas vivir tu fe, intentas hacer el bien, intentas seguir adelante, pero las miradas a tu alrededor te juzgan, te etiquetan, te disminuyen. Has oído frases como: ¿quién te crees? Has cambiado demasiado. Esto es solo una fase. No eres tanto. El rechazo paraliza, te hace esconder tus sueños, silenciar tus dones y vivir con miedo de ser quien Dios te llamó a ser. Pero aquí está la verdad espiritual que puede sanar tu alma hoy. El rechazo de las personas no anula la unción de Dios sobre ti. Jesús no se detuvo después de Nazaret, no volvió para explicarse, no suplicó aceptación. Él siguió su camino, continuó curando, continuó amando, continuó siendo exactamente quien el Padre lo llamó a ser. Porque cuando confías en el tiempo y el plan de Dios, aprendes a soltar la necesidad de aprobación. No todo el mundo reconocerá lo que Dios puso en ti, y está bien, porque quien necesita reconocer en el momento adecuado lo hará. Y lo más importante, Dios nunca te rechaza. Él te vio cuando nadie más te vio, te eligió. Incluso sabiendo de tus fallas, Él aún está escribiendo tu historia. No necesitas a todos solo, necesitas de aquel que te eligió. El tiempo de los aplausos llegará, pero ahora quizás sea el tiempo del silencio, del rechazo y de la formación, porque quien sabe lidiar con el no de los hombres estará preparado para el sí de Dios. Él siempre actúa en el tiempo perfecto. Confía, suelta, camina. Si alguna vez has sentido ese dolor de ser rechazado, ignorado, desacreditado, escribe ahora en los comentarios: yo soy elegido por Dios, aunque los demás no vean. No escribas esto solo como una defensa. Escribe como una declaración de fe, como quien elige confiar en el valor que el cielo ya decretó sobre su vida, aunque la tierra aún no lo reconozca. Deja esto como un testimonio, como una marca espiritual, de tu resistencia y de tu fe. Pero y cuando el dolor no viene del rechazo, sino de la injusticia que parece nunca ser reparada, cuando clamas, esperas y todo sigue desequilibrado, como si Dios estuviera en silencio ante la maldad, lo que está a punto de ser revelado tocará directamente este tipo de desesperación. Y tal vez te haga ver que la justicia divina tiene un tiempo preciso y Él jamás falla. Prepara tu corazón. Nada duele más que ver el mal prosperar mientras tú permaneces en silencio, esperando justicia. Hay momentos en que todo dentro de
Te grita por una respuesta, ves la mentira siendo exaltada, la injusticia ganando, y tu alma pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Has sido fiel, te has callado cuando podías vengarte, has orado cuando podrías haber respondido, pero el tiempo pasó y la justicia no llegó, y ahí comienza el conflicto más doloroso de todos, cuando la espera por justicia se vuelve más cruel que la injusticia en sí. Ese es el dilema que consume el corazón del profeta Habacuc. No entendía por qué Dios permitía tanta maldad alrededor, por qué los corruptos ganaban, por qué los perversos prosperaban, por qué los justos sufrían en silencio. Clama con honestidad y dolor: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú escuches? Habacuc 1:2. Su grito es el mismo que quizás está atrapado hoy en tu pecho. ¿Te has preguntado también por qué Dios no hizo nada cuando más necesitabas? ¿Has sentido que tu clamor era ignorado? ¿Que los cielos estaban mudos mientras el caos avanzaba? Pero entonces Dios responde, y lo que Él dice puede ser la cura que tu alma esperaba. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Habacuc 2:3. Esta es una de las promesas más poderosas sobre el tiempo de Dios. Él no está inerte, Él no está indiferente, Él está operando una justicia que no falla y que no se retrasa, aunque parezca demorar. Es aquí donde la fe es probada, porque confiar cuando todo está mal exige más valentía que luchar. Es necesario soltar el deseo de venganza. Es necesario esperar con el corazón en paz, incluso cuando el alma aún sangra, y esto solo es posible cuando crees que Dios ve lo que nadie más ve y que su justicia no falla como la de los hombres. La verdadera fe reconoce: no necesito ver ahora, solo necesito creer que sucederá en el momento correcto. ¿Alguna vez has pensado que tu sentido de justicia puede ser demasiado apresurado para lo que Dios está haciendo? Quizás Él esté usando esta demora para exponer el corazón de aquellos que te hirieron. O quizás esté moldeando. Hay dolores que solo se curan cuando aprendemos a esperar sin desear venganza, cuando el alma se rinde y declara: Señor, basta con saber que tú no te equivocas. La justicia de Dios nunca es tarde, es perfecta, inquebrantable, soberana, y cuando esa justicia venga, porque vendrá, será incontestable. Aquellos que se burlaron no entenderán, los que te juzgaron tendrán que reconocer, y tú, que esperaste con fe, verás que cada lágrima fue contada, cada oración escuchada y cada silencio fue Dios escribiendo un final que solo Él podía escribir. Si estás viviendo este dolor de esperar por justicia y estás cansado de parecer olvidado, declara ahora en los comentarios: yo elijo confiar en la justicia de Dios aunque no entienda el tiempo. Esta es una declaración espiritual, no solo emocional. Es tú diciéndole al cielo: Señor, aunque vea el mal triunfar durante un tiempo, sé que el bien triunfará al final. Escribe como quien se posiciona, como quien se niega a dejar que el corazón se endurezca por la demora de la respuesta. Dios está viendo, y eso es suficiente. Si esta palabra confirmó algo que tu corazón ya sabía, pero tu mente había olvidado, haz clic ahora en me gusta. Este simple gesto puede ser usado por Dios para hacer que este mensaje llegue a quien también está esperando justicia. Pero, ¿y si el mayor dolor no es la injusticia de los demás, sino la duda dentro de ti? ¿Y si el mayor miedo es el de estar haciendo todo mal, incluso tratando de acertar? Lo que viene a continuación confrontará tu inseguridad con la gracia de un Dios que ve más allá de tus fallas. Quizás lo que estás a punto de descubrir sea lo que el enemigo siempre trató de esconder. Dios utiliza incluso a los más inseguros para cumplir los mayores propósitos. Y si estás luchando con todas tus fuerzas y aún así sientes que lo estás haciendo todo mal, existe un tipo de inseguridad que corroe el corazón lentamente,
Te esfuerzas, intentas hacer la voluntad de Dios, tratas de escuchar la dirección correcta, intentas caminar con fe, pero aún así te sientes perdido. Cada paso parece incierto. Cada elección parece frágil y en el fondo surge ese miedo silencioso. ¿Y si estoy fallando sin darme cuenta? ¿Y si estoy decepcionando a Dios aún intentando hacer lo correcto? Ese es el tipo de dolor que pocas personas admiten, pero que muchos sienten, y fue exactamente ese dolor el que consumió el corazón de Gedeón cuando Dios lo llamó para una misión gigantesca: liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón no se vio listo, por el contrario, dudó, cuestionó, pidió señales, pidió más señales. Si alguna vez necesitaste confirmación 1000 veces antes de actuar, entonces entiendes a Gedeón. Él no era rebelde, él era inseguro, él no dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. Y sin embargo, incluso ante toda esa vacilación, Dios lo mira y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo quien te envía? Jueces 6:14. Esta frase lo cambia todo, porque Dios no exige perfección para actuar. Él llama a personas comunes, llenas de dudas, para vivir milagros extraordinarios. Él no espera que estés 100% listo, solo quiere que estés dispuesto a confiar. Quizás hoy estés en un punto en el que piensas que ya has fallado demasiado para que Dios aún te use. Quizás sientas que has orado poco, dudado demasiado, sido lento, tenido miedo, vacilado, pero Dios no ve como el mundo ve. Él no te eligió por tu desempeño, sino por tu corazón. Él no te llamó por causa de tu fuerza, te llamó por causa de su promesa, y esa promesa no depende de tu perfección, depende de tu disposición. Gedeón pensaba que no tenía ninguna fuerza, pero Dios dijo: ve con la fuerza que tienes. Esto significa: ve con miedo, aún ve inseguro, ve con la fe quebrada, si es el caso, pero ve confiando, ve soltando el control, ve creyendo que el Señor no se equivoca al elegir, porque el tiempo correcto de Dios no comienza cuando te sientes fuerte. Comienza cuando obedeces, incluso sintiéndote débil. ¿Has parado a pensar que tu mayor inseguridad puede ser, en verdad, la señal de que Dios te está preparando para algo grande? Que tu duda constante no es falta de fe, sino la marca de alguien que se preocupa por no errar. Dios ama corazones como el tuyo, corazones que tiemblan antes de actuar, pero que aún así desean obedecer, corazones que dicen: Señor, muéstrame. Una vez más, solo quiero agradarte. Si hoy ese es tu clamor, entonces esta palabra es para ti. Dios está diciendo: suelta el miedo, confía en mí, el tiempo de actuar ha llegado. Él no te dejará solo en el camino. La fuerza vendrá conforme vayas dando los pasos, y cuando mires hacia atrás, verás que no eras tú caminando solo, eras Él, llevándote en muchos momentos. Si este mensaje te ha encontrado exactamente en este punto, entre el miedo a errar y la voluntad de obedecer, escribe con fe en los comentarios: Señor, aún con miedo, yo elijo obedecerte. Declara como quien se niega a parar por causa de la duda, como quien entiende que el cielo no exige perfección, sino entrega. Tu declaración no será ignorada, será vista como un acto de fe, y fe es todo lo que Dios necesita para comenzar algo nuevo. Pero, ¿y cuando la obediencia viene acompañada de tempestades? ¿Y si incluso confiando aún no sientes paz? Lo que escucharás ahora puede abrir tus ojos a una verdad que muchos ignoran. A veces, la tempestad no es señal de error, sino de que estás exactamente en el centro de la voluntad de Dios, y es allí, en medio del caos, donde la voz de Jesús calma el mar. Hay momentos en que oras, confías, lees la Biblia, vas a la iglesia, y aún así por dentro sientes un torbellino. ¿Te ha pasado? Estar aparentemente firme por fuera, pero cargando una tempestad por dentro. La mente cansada, el corazón acelerado, el alma inquieta. Dices con los labios:
creo, pero en el fondo, sientes, solo quería descansar. Es un dolor silencioso, porque quienes miran de fuera piensan que todo está bien, pero Dios ve lo que nadie más ve. Él sabe. Tener fe no significa que la tempestad interior haya cesado aún. Fue exactamente eso lo que los discípulos vivieron en aquella barca. Ellos estaban con Jesús, ellos habían dejado todo para seguirlo. Ellos creían, pero aún así, el miedo los dominó, la tempestad fue tan intensa, el viento tan violento, que incluso pescadores experimentados se sintieron al borde de la desesperación, gritaron: «Señor, estamos pereciendo». Y Jesús, con palabras que resuenan hasta hoy en el corazón de quienes creen, pero se sienten desalentados, respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Esta pregunta no fue un juicio, fue una invitación a descansar, incluso antes de la bonanza, para descubrir que la verdadera paz no viene cuando el mar se calma, viene cuando tu fe aprende a reposar. Incluso si las olas continúan, Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Pero antes de esto, Él dormía, porque quien confía en el Padre descansa, incluso en el caos. Quizás esa sea tu mayor lucha hoy. Crees, pero no puedes soltar completamente la ansiedad. Estás orando, pero aún te preguntas: ¿y si sale mal? Estás tratando de confiar, pero aún sientes que algo está a punto de desmoronarse. No te culpes por esto. Jesús sabía que los discípulos creerían más después del milagro. Él sabe que tu fe está madurando en el proceso. A veces, el milagro que más necesitamos no es el mar calmado, es el corazón tranquilo, y este milagro Jesús lo hace por dentro. El secreto está en aprender a descansar, incluso sin entender, porque la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, depende de la presencia de Jesús. Él está ahí, incluso cuando parece dormir, incluso cuando todo grita que estás solo. Él está en la barca, y donde está Jesús, ninguna tormenta vence. Quizás ya has hecho todo lo que podías, ya has clamado, ya has esperado, ya has confiado, pero la angustia continúa hoy. La palabra te dice: suelta, descansa yo. Y cuando esta verdad entre en tu corazón con profundidad, sentirás el milagro más liberador de todos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no depende de las circunstancias, la paz que te sostiene mientras el tiempo correcto aún no ha llegado. Si este mensaje ha hablado contigo, y si hoy tu alma está cansada incluso teniendo fe, escribe ahora con sinceridad en los comentarios: Jesús, confío en ti incluso cuando mi alma tiembla. Escribe esto como una entrega, como quien decide dejar de luchar solo y empieza a descansar en el regazo del Padre. No es debilidad, es fe, porque la verdadera fe no grita para controlar, se rinde para confiar. Pero, ¿y cuando el dolor no es solo emocional, sino existencial? Cuando todo lo que amas parece haber sido arrancado y lo único que queda es el silencio. Lo que viene ahora puede ser la clave para sanar una herida que has escondido durante años, porque hay un Dios que no solo restaura lo que se ha perdido, Él entrega el doble, y esta verdad puede cambiarlo todo. Hay pérdidas que cambian para siempre la forma en que vemos la vida. Algunas heridas son tan profundas que ni el tiempo parece capaz de sanarlas. Personas que se fueron, sueños que murieron, relaciones que se rompieron, promesas que parecían estar al alcance, pero de repente desaparecieron. Lo que queda es un silencio incómodo, un alma vaciada, una mente tratando de entender dónde fue que todo se desmoronó. Quizás estés exactamente en ese punto, luchando por creer de nuevo, intentando confiar, pero en ruinas, esperando el tiempo correcto, pero con el corazón cansado, deseando soltar lo que ya no está en tus manos, pero sin saber cómo continuar.
Y es en este escenario que la historia de Job resurge como una respuesta del cielo. Para las almas que se arrastran entre el dolor y la esperanza, Job no perdió poco él, lo perdió todo: hijos, salud, bienes, respeto, amigos y hasta la paz interior. Su clamor atraviesa los siglos y aún ecoa en corazones heridos. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Job 3. Él llegó al fondo del pozo y, lo más impactante de todo, es que no sabía el motivo. No había un pecado oculto, no había una culpa lógica, solo el silencio de Dios y el dolor de la pérdida. Pero lo que pocos ven en esta historia es lo que revela sobre el tiempo de Dios. Job sufrió, sí, pero su sufrimiento no fue el fin, no fue castigo, fue preparación. La Biblia afirma con claridad algo que cambia todo. Y el Señor restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble. Job 42:10. El doble Dios no solo devolvió, Él aumentó, porque el tiempo de Dios no se trata de compensación, se trata de transformación. El Job que recibió todo de vuelta ya no era el mismo Job que perdió su fe. Había sido pulida su intimidad. Con Dios había sido profundizada, su visión había sido purificada y por eso estaba listo para recibir más de lo que antes era capaz de soportar. Quizás esta sea la palabra que tu alma esperaba. Dios no te ha olvidado. Él vio cada lágrima, Él escuchó cada oración que soltaste en la oscuridad, aun cuando todo parecía perdido. Él estaba preparando algo mucho más allá de lo que esperabas recuperar, porque Dios no solo restaura, Él redefine, Él transforma cenizas en propósito, Él toma lo que se rompió y construye un nuevo destino. Pero este proceso solo es soportable cuando decides confiar, incluso sin comprender. Es duro soltar, es difícil esperar, pero existe un descanso que solo viene cuando dices: Señor, no entiendo, pero me entrego. Cuando dejas de luchar por recuperar el control y permites que el cielo reconstruya todo a partir de lo que has perdido. Y esa reconstrucción no viene de la prisa, viene del tiempo exacto de Dios, aquel que no se equivoca, aquel que no tarda, aquel que utiliza incluso el dolor más profundo para realizar algo eterno. ¿No es tu espera un castigo, sino una preparación? ¿No estás siendo olvidado, sino pulido? Porque Job, que fue restaurado, recibió más que bienes, recibió paz, recibió honor, recibió revelación. Y fue esa revelación la que declaró con los ojos brillando de verdad: antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Estás a punto de vivir esa transformación? Entonces, incluso en medio del dolor, declara ahora con valentía en los comentarios: Dios, entrego lo que he perdido. Reconstruye en mí tu propósito. Escribe como quien ya no acepta sobrevivir con el corazón vacío, como quien quiere vivir el milagro de la restauración completa. Esto no es solo una frase, es una entrega espiritual. Es la llave para salir del dolor e ingresar al nuevo tiempo. Y aunque todo a tu alrededor aún parezca oscuridad, sabe esto con toda tu fuerza: el tiempo de Dios para restaurar está en camino, y cuando llegue, porque Él llegará, será el doble. No solo en cantidad, sino en calidad. Será paz donde había angustia, alegría donde antes había peso, vida donde antes solo existía recuerdo. Él va a restaurar, Él va a renovar, Él va a sorprender. Porque ese es el Dios que sirves, no el Dios del regreso, sino el Dios del recomienzo. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma estaba clamando por algo más profundo, por una respuesta que la religión no pudo ofrecer, por una cura que el tiempo no pudo traer, por una paz que el mundo no pudo entregar. Este mensaje no vino por casualidad, vino para recordarte que el cielo aún tiene las puertas abiertas y que el tiempo de Dios no está atrasado, está siendo preparado con perfección. No estás solo, nunca lo estuviste.
Incluso en los días más oscuros, Dios estaba trabajando en silencio. Él vio tu dolor, Él sintió tu vacío. Y hoy te trajo hasta aquí para decir, suelta, confía, todo llega en su debido tiempo. Has escuchado historias de fe, pero más que eso, has sido tocado por verdades espirituales que dialogan directamente con tus heridas. Historias como la de Job, de Ana, de José, de Pedro, de Gedeón. No son solo relatos antiguos, son espejos de tu jornada. Muestran que Dios nunca se equivoca en los detalles, que la espera no es abandono, sino edificio, que la promesa no falla, solo madura, que el recomienzo siempre viene acompañado de gracia doble y que tu tiempo llegará. Pero antes de llegar allá afuera, necesita comenzar aquí dentro, y por eso ahora quiero invitarte a orar conmigo. Respira hondo, cierra los ojos, si puedes. Este momento no es un ritual, es un reencuentro. Es cuando el alma cansada encuentra el regazo de un padre que nunca dejó de esperar que regreses. Es hora de hablar con aquel que conoce tu interior, tus luchas silenciosas, tus miedos reprimidos y tus gritos no escuchados. Es hora de soltar el control y confiar en su tiempo perfecto. Señor, en este momento nos colocamos ante ti, tú con el corazón quebrantado, con el alma exhausta, con tantas preguntas sin respuestas. Pero incluso sin entender todo, elegimos confiar, elegimos soltar lo que pesa, lo que duele, lo que aprisiona. Elegimos no cargar más con lo que ya pasó, porque hoy escuchamos tu voz diciendo, todo llega en el tiempo correcto. Y eso nos basta procura, Señor. Cada corazón que ha llegado hasta aquí con miedo, con dudas, con traumas, libera a aquellos que ya no pueden orar solos. Restaura los sueños que murieron en el silencio. Reconstruye vidas que han sido aplastadas por las pérdidas. Y sobre todo, sella esta palabra en los corazones como una verdad inquebrantable. Tu tiempo es perfecto. Enséñanos a confiar no solo en lo que vemos, sino en quién eres tú. Hoy decidimos descansar, porque tu tiempo nunca falla. Amén. Si oraste esta oración con fe, declara ahora en los comentarios, yo entregué todo en las manos de Dios. No tengas vergüenza de escribir esto. Hay un poder espiritual cuando declaras públicamente tu fe. Es como decir, soy de Él y espero en Él. Y ahora presta mucha atención. El video que aparece en tu pantalla es más que una continuación. Es la próxima clave que puede desbloquear áreas de tu vida que aún están atrapadas en el pasado. Ya has dado el primer paso, pero lo que sucederá en el próximo video puede ser lo que faltaba para tu completa liberación. Si este mensaje habló contigo, lo que descubrirás en el video que está en la pantalla ahora puede cambiar aún más tu vida. No salgas sin verlo, porque lo que viene a continuación puede ser lo que tu alma ha esperado durante años en silencio. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita desesperadamente escuchar esta verdad. Puedes ser el instrumento de Dios para restaurar otra vida. No guardes solo para ti lo que el cielo te entregó. Y suscríbete ahora al canal, no por mí, sino por ti. Porque si esto te edificó hoy, lo que Dios aún va a revelar aquí puede ser respuesta a oraciones que ni siquiera puedes hacer más. Tu suscripción es más que un clic, es un compromiso con tu proceso de sanación, con tu crecimiento espiritual, con tu liberación. Y para terminar, guarda esta promesa como sello en tu corazón. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán como las águilas. Isaías 40:31. No eres un fracaso, eres promesa, y la promesa nunca muere, solo madura en el momento adecuado. Ahora, haz clic en el video que está en la pantalla y descubre lo que Dios aún quiere revelarte.